Muy bien, para recibir justamente a una amiga de la casa, muy querida, a Nati de Virgilio, y hoy para enfocarnos en la obra de Horacio Quiroga, el cuentista de la selva. Nati, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Nati? Hola, Nati, ¿cómo va? Hola chicos, ¿cómo están? Qué lindo arrancar en el día del cumpleaños de Gordo. Bueno, Sí. Felicidades. Yo me siento una cordobesa, ustedes ya saben. Muy yo bien, le dedico muy bien. mis novelas, todo, he estado, Es me que encanta. Así que, realmente, bueno, ¿no? Por Córdoba siempre se pasa de alguna manera. Sí, o se estudió en Córdoba, Es cierto. o vinieron a vacacionar a Córdoba, Sí. o tienen amigos en Córdoba. Muy centro del siempre país. Siempre algún sí, vínculo, un vínculo hay, exactamente. tenés con Córdoba, ¿eh? O siempre pasaste. siempre ahí. Totalmente. Muy bien, bueno, pero hoy esperemos. vamos a hablar de Horacio Quiroga, Horacio. que él, a pesar de ser uruguayo, se sentía muy argentino y además él amaba Misiones, otra hermosa provincia. Y que yo a veces digo, bueno, ¿cómo surgen las columnas, no? Pero a mí me pasó que leí que querían cancelarlo de la currícula de la primaria. Y yo digo, ¿cómo vamos a cancelar a Horacio Quiroga? O sea, bueno, se armó un debate, yo estuve leyendo bastante en qué se basaba. Y una de las cosas era que a los niños les causaba terror los cuentos de Horacio Quiroga. Creo que ustedes, a mí me pasó también, he crecido leyéndolo y tiene una riqueza de vocabulario. Y yo decía, bueno, si Es que es empezamos uno a de los cancelar ahora clásicos, ¿no, Nati? Exacto, Sí. Juli. Sobre todo cuando después vamos a leer Cuentos de la Selva, un poquitito de uno de mis cuentos preferidos. Miren, si yo les muestro esto, ya se dan cuenta cuál Sí, va sí. a ser mi cuento preferido. Soy Muy fanática de los bien. flamencos, así que imagínense. Sí, sí. Pero yo decía, bueno, los niños siempre en sus primeras lecturas, ellos ya traen arraigado el tema del terror, del miedo. Es como sacarles a través de las lecturas como esa espada, ese palo para matar a esos monstruos imaginarios. Y yo decía, no puede ser. Por suerte se revertió esa situación, se había dado ese debate. Desde Cultura de la Nación dijeron que no, por supuesto. Entonces digo, bueno, vamos a recorrer un poquito de este autor, que a veces parece conocido, pero no lo es, y ha sido atravesado por muchas tragedias. Sí, es cierto. Esto es un maestro del cuento latinoamericano, ¿no, Horacio? Sí, Muy bien. sí, y además esa impronta hizo que él escribiera desde ese lugar, fuera un vanguardista y no solo se remitiera a esos cuentos que él le leía y él creaba para sus hijos en Misiones. Él se instaló en Misiones cuando vino luego una expedición con Lugones y se enamoró de esa provincia, se instaló y dijo, bueno, yo quiero formar mi familia acá. De hecho, sus 2 hijos nacieron ahí, comenzó a preocuparse por su educación. Y bueno, y era tan detallista que se pasaba días viajando con ellos o solo para poder escribir lo que luego sería Cuentos de la Selva. Y fue uno de los primeros autores que vivió también de la escritura, profesionalizando también junto a Fray Mocho. Y de hecho era muy amigo, como habíamos hablado en la columna pasada, y escribió para Caras y Caretas, para La Nación. Pero además, él decía, no, todo esto tiene que conocerse, se puso a plantar yerba, mate, naranjas, y desde ahí se iba moviendo e iba haciendo conocer esa región, que luego también fue conocida a nivel mundial, y formó parte del modernismo, ese género que hacía que se volcaran más a lo espiritual, los autores, rivalizando con esa otra generación, que era la del 80, la que venía como más de la literatura dura. Claro, Nati, y si tuviéramos que definir como la obra más representativa, ¿qué nos dirías? Él se basó más que nada en la formación de los personajes desde el punto de vista de la locura. Bueno, él fue, como decíamos hace un ratito, atravesado por un montón de tragedias. Sí. Entonces él se interesaba más que nada en la esencia de las personas y sobre todo en la parte de esa parte, lo que se le llama la literatura psicológica, que luego, bueno, también se le va a volver en contra porque la gente le empezó a dar la espalda y decía que no quería leer ese tipo de literatura cuando el país estaba entrando a la década infame. Entonces él se sintió muy mal, ahí comenzó su depresión y sus intentos de suicidio. Pero él formó parte de ese género, y para mí la más emblemática va a ser Cuentos de amor, de locura y de muerte,
si bien el debate se tornó en base a esto, ¿no? A Cuentos de la Selva. Cuentos de la Selva. Que si quieren les leo un pedacito de ese libro. A ver, dale, así recordamos también un poco. En realidad el cuento, porque lo que quiero es que después vayan todos los que nos están escuchando y terminen con el final, pero esta parte es la que más me gusta de la media de los flamencos. Efectivamente, un minuto después, un flamenco que ya no podía más tropezó con el cigarro de un yacaré. Se tambaleó y cayó al costado. Enseguida las víboras de coral corrieron con sus farolitos y alumbraron bien las patas del flamenco. Y vieron que eran aquellas medias y lanzaron un silbido que se oyó desde la otra orilla del Paraná. No son medias, gritaron las víboras, sabemos lo que es, nos han engañado. Los flamencos han matado a nuestras hermanas y se han puesto sus cueros como medias. Las medias que tienen son de víboras de coral. Al oír esto, los flamencos, llenos de miedo porque estaban descubiertos, quisieron volar, pero estaban tan cansados que no pudieron levantar una sola pata. Entonces las víboras de coral se lanzaron sobre ellos y enroscándose en sus patas les deshicieron a mordiscones las medias. Les arrancaron las medias a pedazos, enfurecidas, y les mordían también las patas para que murieran. Los flamencos, locos de dolor, saltaban de un lado para otro sin que las víboras de coral se desenroscaran de sus patas. Mirá. Qué bueno. Por supuesto, sí, imaginemos, ¿no? Toda esa composición de lugar, composición de los flamencos, de un niño que no conoce. Yo cuando lo escuché por primera vez, me acuerdo en 4º grado, yo digo, ¿cómo? ¿Qué es un flamenco? ¿Qué es esto? No existía el Google de ir a googlear. Tal cual. Bueno, ahora lo están leyendo bastante más temprano. Sí, en 2º grado lo están leyendo. Sí, en 2º y 1er grado también, sí. Exacto. Mi hija más pequeña, que está en 3º, ya lo leyó el año pasado. Entonces yo digo, qué locura, ¿no? Entonces, toda esa composición del lugar, todo el conocer lo que es un flamenco, los trajes de las víboras, los yacarés, todo eso que para los niños les es ajeno, a los niños de la ciudad, por supuesto, ¿no? Claro, sí. Entonces, todo eso él ayudó a impulsar, pero sobre todo cuando escribía sus novelas, a él le gustaba lo de la esencia, pero también el tema del desamor y del suicidio. Entonces, se lo tornó como el escritor más lúgubre. Y por eso, pero también por supuesto fue amado, vamos a hablar en un ratito de su gran amor, de sus 2 matrimonios, pero su gran amor que fue Alfonsina, y de cómo lo acompañó en sus últimos momentos. Claro. Pero él trastabillaba todo el tiempo con ese desamor, con ese amor. Imagínense, me quedé pensando en las charlas de ellos, ¿no? Era para grabarlas. Sí, no, yo me muero, quisiera ser mosca para haber estado ahí. Pero bueno, más que nada, pensemos que Alfonsina era también a veces muy para abajo, entonces... claro, era un combo peligroso. Explosivo, claro, imagínate. Peligroso, bueno, cuando él la invita a ir a Misiones, luego de que a él le nieguen el tema de ser profesor de castellano, por cómo venía, porque él se había enamorado no una menor porque tenía 18, pero sí para esa época no estaba bien visto porque era la amiga de su hija. Él, se quiere ir a Misiones a volver a instalarse. Ella le dice que no. Quinquela Martín interviene y le dice, ¿cómo te vas a ir con ese loco? Y entonces ahí se da como otra depresión más para él diciendo, había encontrado un amor, era escritora como yo. Estábamos en la misma sintonía, no, me deja. Claro. Entonces, eso lo volvió un poco para atrás. Luego se enamora y ya vuelve a ser padre. Y escribe el famoso decálogo del cuentista, que luego les voy a leer cuál me parece más emblemático como escritora de esos puntos. Pero quería leerles un poquito relacionado con Alfonsina, que aparece acá en Malevas, en mi novela, pero escuchemos cómo lo acompañó en esos últimos momentos. A ver, Nati. Él se entera que tiene cáncer de próstata en el año 35, no quiere tratarse, pasan 2 años en Misiones sin querer tratarse porque él dice que no cree en la medicina, y cuando ya está muy avanzado con los dolores viaja a Buenos Aires, ahí se reencuentra, si bien se venían hablando con Alfonsina a través de cartas y manteniendo la llama de ese amor. Él va al hospital, se interna esos meses, cuando ya ve que no tiene resolución, él decide suicidarse. Entonces cuando Alfonsina ve que tampoco lo puede salvar de su depresión, es que escribe esto. A ver.
Durante meses intentamos acompañarlo en su lucha contra el cáncer de próstata que tanto lo aquejaba, pero ni Alfonsina ni Eglé, que era su hija, pudo levantarle el ánimo en aquellas salidas cercanas y transitorias que el mismo doctor Arce autorizaba. Las veces que pude verlo parecía un niño hablando solo de su salto natal. Sí, Horacio sufría mucho, pero no imaginábamos que ese 18 de febrero se suicidaría con cianuro en el hospital de clínicas donde él vivía, porque le habían dado una habitación. Mi amiga solo pudo despedirlo donde siempre se habían encontrado, en las letras y en este verso. Morir como tú, Horacio, en tus cabales, y así como en tus cuentos, no está mal. Un rayo a tiempo y se acabó la feria. Allá dirán. Mirá, es súper profundo fuerte, la dura historia de vida. Nacido en Uruguay y fallecido en Buenos Aires, ¿no? Exactamente. Por eso es que él de venir para acá, él sufrió una serie de tragedias, por eso quiso cambiar de lugar. Cuando el padre se suicida, el padrastro sufre un accidente de casa, también se muere, él termina matando por accidente a su mejor amigo, entonces él dice, bueno, yo no tengo nada más que hacer en Uruguay. Viene acá, por supuesto que le cambia la vida. Bueno, en esas fotos que están mostrando está la creación de la SADE junto a su amigo Lugones y a Borges, y Alfonsina, que también participaba de esas reuniones. Entonces es muy interesante todo ese caldo de cultivo literario que se va dando, en el cual Horacio Quiroga es uno de los artífices de este modernismo literario que tanto disfrutamos hoy en día, ¿no? Seguro. Excelente, Nati, como siempre las columnas, la verdad. Qué lindo. Porque es como repasar la historia. El relato de Nati, las lecturas que elige justamente para hacer referencia a diferentes autores y escritores, realmente nos transporta. Complemento y la perfecto. pasión. Total. La idea siempre es ese hilo conductor para que los televidentes vayan y busquen, corran a la biblioteca y digan, tengo que leer este autor, porque más que nada, bueno, uno puede pensar, me contaron tal cosa, leí tal cosa, pero no, hay un trasfondo, hay algo histórico, hay algo por el cual se va haciendo y que nos forman hoy en día también como sociedad y como lectores. Seguro. Y bueno, también por supuesto como investigadores, ¿no? Y desde tu relato haces muy atractivo las ganas de ir a esa lectura, ¿no? Básicamente. Son unos genios. Gracias, Nati. Muchísimas gracias a vos, verdaderamente, por el gran aporte que haces a nuestro programa y por el tiempo que nos dedicaste. Mandamos un abrazo gigante, todo lo mejor y estaremos ansiosos por el próximo encuentro. Bueno, sí, nos vemos ahora, nos empezamos a ver los miércoles y bueno, a la tarde, así, mira, justo este día nublado era perfecto para Horacio Quiroga, para sus medias de flamenco, para todo. Así que vayan a buscarlo y después en las redes me encuentran en @divina_social y ahí les voy a contar un poquito más del decálogo del cuentista. Dale, beso grande, seguimos Nati. charlando ahí. Linda semana. Chau. Muchas gracias. Besote. Adiós. Chau. Chau.